Para los que no nos conocemos todavía, mi nombre es Sofi, tengo 27 años, ya casi 28. Estoy felizmente casada. Hace un mes me casé, llegué a esta iglesia soltera y bueno, el Señor me permite estar hoy y volver ya casada. Es un gusto y es un privilegio acompañarles, iglesia, y yo le invito a que oremos, que la palabra del Señor nos hable a cada uno de la forma en la que nos tiene que hablar, y sabemos que solo su Espíritu Santo puede convencernos con la palabra. Entonces, tómese un momento ahí, oremos juntos. Señor, venimos delante de ti reconociendo que por nosotros mismos no podemos entender tu palabra, Señor, pero tú, tu Santo Espíritu, nos da entendimiento. Tu Espíritu, Señor, nos llena de verdad. Así que te pedimos que seas tú, Señor, en esta tarde, dándonos entendimiento, dándonos dirección y revelación por medio de tu palabra. Es nuestra oración en esta tarde. Amén y amén. Y hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia muy hermoso, muy conocido. El título de la reflexión de hoy es Cuando lo poco es suficiente. ¿A quién le gusta tener poco? A nadie. A nadie le gusta tener poco, a uno le gusta tener harto y que sea suficiente. Hoy vamos a ver un pasaje que nos va a retar mucho y que nos va a hacer conocer la suficiencia de Cristo. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21, si usted quiere leerlo en su Biblia, o si no, vamos a estarlo leyendo juntos en la pantalla. Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21, dice así: En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: Eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, les respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Qué pasaje tan bonito, ¿no? Muy, muy conocido, la alimentación a los 5,000. Y el contexto de este pasaje es que había muerto Juan el Bautista, entonces Jesús quiere buscar un lugar solo para estar, entonces busca el lugar más alejado, lejos de las ciudades, y se va para estar solo, es lo que dice el versículo 13. Se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero la gente oyó que Jesús se había ido y lo siguió a pie desde las ciudades. Entonces Jesús ya tenía como una fama alta, porque imagínense, la gente ya lo seguía, o sea, ya sabían dónde está, como un famoso, pues, que lo van siguiendo, y la gente lo seguía a pie desde las ciudades. Y dice que Jesús, cuando se dio cuenta que había una multitud siguiéndolo, tuvo compasión. La compasión es ese sentimiento como de pesar por las necesidades de otra persona. Entonces Jesús miró a la multitud y supo que tenían muchas necesidades. Dice la palabra que sanó a muchos. Es decir, que había gente que se había ido caminando desde su ciudad enferma, porque si sanó a muchos es porque habían muchos que se habían ido enfermos. Entonces era una multitud que tenía muchas ganas de estar con Jesús, muchas ganas de escucharlo, y ahí inicia esta historia maravillosa. La vamos a ver en 4 secciones y nos vamos a apoyar de los otros evangelios.
Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, ¿no? Entonces ellos nos muestran como los mismos relatos, y Juan nos muestra relatos diferentes. Lo lindo de esta historia es que está en los 4 evangelios y que es una historia supremamente importante para nuestra vida cristiana. Entonces, lo primero, están ahí con la multitud y haciendo pues la campaña, la predicación, sanidad, todo muy bien. Y resulta que los discípulos, en el versículo 15, dice que cuando anochecía, en esta versión dice que era la tarde, pero en las otras versiones dice cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren comida. Y lo primero que vamos a ver es la necesidad. Ya estaba tarde, ya era la hora de comida, estaban muy lejos de las ciudades porque pues era un lugar desierto y apartado. Y los discípulos empiezan a notar y dicen: no, o sea, esto es mucha gente. Dice que eran 5,000 personas, hombres, porque el relato solo cuenta a los hombres, pero las mujeres y los hijos. O sea, podían ser como 15,000 o más, porque imagínense que cada hombre haya ido con su esposa, y en esa época no tenían 1 o 2 hijos, tenían 10, tenían 15 hijos, era una época muy distinta. Entonces eran muchas personas, pero digamos que 5,000, que es lo que dice el relato. Entonces los discípulos dicen: no, llaman a Jesús y le dicen: Señor, yo creo que es mejor que despidas a la multitud y que se vayan a comprar comida, porque la hora ya está tarde, ya esta hora es muy difícil. Y esa es la necesidad. Imagínense la necesidad de la magnitud de alimentar 5,000 personas. Un montón. O sea, si le dijeran a usted: consiga alimento para 5,000 personas. No, pues, o sea, es una necesidad muy grande, una necesidad impensable. Y esa era la necesidad que los discípulos se enfrentaban en esa tarde-noche. Necesidades. Como seres humanos somos seres necesitados de muchas formas: emocional, física, fisiológica, espiritual, económica. Tenemos muchas necesidades. ¿Has tenido alguna necesidad que sientas que es imposible para ti cubrir? ¿Una responsabilidad, un proyecto? ¿Has atravesado el miedo o la incertidumbre de sentir que lo que haces o lo que tienes no será suficiente para cubrir esa necesidad? Quiero que nos relacionemos con los discípulos. 5,000 personas. No. Una necesidad muy difícil. Muchas veces cuando nos paramos frente a nuestra necesidad, nos damos cuenta lo insuficientes que somos. El arriendo, la comida, las deudas, los proyectos. Cuando uno mira y dice: ¿cuánto necesitaría yo para eso? Para salir de deudas, por ejemplo. Un montón. Necesidades. ¿Cuánto necesito para comprar una casa, para vivir? ¿O cuánto necesito para arreglar el carro? ¿Cuánto necesito para mercar? Esto era una necesidad económica, de alimento. Y creo que muchas veces en toda nuestra vida nos podemos relacionar con tener una necesidad que sentimos imposible de cumplir. Las necesidades pueden venir por malas decisiones financieras que hemos hecho, pueden venir por cosas que nos han pasado en la vida difíciles de manejar, porque estamos enfermos, porque perdimos nuestro trabajo. Yo sé que como iglesia estamos, porque todos somos el cuerpo de Cristo, atravesando una situación difícil. Sé que la pérdida de cosas es complicada, lo sé, porque nosotros con mi esposo hemos trabajado en la iglesia mucho tiempo y sabemos lo que cuestan las cosas. Y queda una necesidad. Los discípulos están sirviendo, los discípulos están ahí, están poniéndose la camiseta, pero tienen necesidades, no pueden suplir. Y yo sé que hay necesidades que han quedado. Y esto parece ser muy difícil de solventar. Pero vamos a ver 2 perspectivas en cada punto.
Lo que los discípulos veían era una necesidad imposible de suplir, con toda razón, claro. Y lo que Jesús veía era una necesidad a suplir. Dice la palabra del Señor en el versículo, perdón que lo tengo aquí. En el versículo 16 dice, Jesús les dijo, los discípulos le habían dicho, no, dígale a la gente que se vaya, que esto. Y Jesús le dice, eso no es necesario, denles de comer. Uno ya sabe lo que va a pasar, pero los discípulos no. O sea, ¿qué estaba pensando Jesús? O sea, ¿de dónde? Ellos eran personas que no tenían dinero, ¿cómo iban a sacar para alimentar? O sea, ¿a quién se le ocurre en la cabeza? Es como que yo cogiera a alguien y le dijera, no, denles de comer a todos los que estamos aquí. Pues, ¿cómo? O sea, ¿dónde iban a sacar? Claro que no. Y creo que así vivimos las necesidades en nuestra vida, pues no podemos, no tenemos la capacidad. Y Jesús, con toda la frescura del mundo, dice, no, que no se vayan, denles de comer ustedes. Parece como irracional Jesús, y entiende uno mucho a los discípulos. Yo me pongo en el lugar de los discípulos y digo, claro, o sea, ¿cómo? Si me dicen a mí eso, pues no, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y viene nuestro segundo punto, que es la provisión. Muy importante, la provisión. El versículo 17 dice, pero lo único que tenemos es 5 panes y 2 pescados, le respondieron. La provisión. ¿Tenían algo? Sí, tenían algo, pero era como ridículo frente a la necesidad, la verdad. O sea, habían 5,000 hombres con mujeres y niños y tenían 5 panes y 2 pescados. Si lo pensamos lógicamente, pues no, o sea, no tenía ningún tipo de sentido. La provisión eran 5 panes y 2 peces. Nuestros sueldos, los sueldos de este país que no alcanza para nada, o sea, el salario mínimo es, o sea, con respecto a lo que uno gasta mercando, yo llevo un mes de casada y he aprendido lo que vale la comida, o sea, es que es muy complicado, la verdad. Para nosotros como colombianos comprarnos una casa es un reto. Pronto en otros países tienen una mejor economía, pero en realidad nuestra calidad de vida es muy complicada. Los recursos, las facturas, las deudas, las responsabilidades económicas pueden hacernos pensar que Dios no tiene lo suficiente para nosotros. Y eso era lo que pensaban los discípulos. Puede hacernos pensar que Dios no tiene lo suficiente para nosotros. Él es Dios, pero mi provisión es tan mínima con respecto a lo que yo necesito que pues me lleva a pensar que no, que esa provisión no es suficiente. Y es verdad. O sea, 5 panes y 2 peces no eran suficientes para alimentar 5,000 personas, lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe la matemática, la lógica, lo sabemos. Y claro, cuando nosotros enfrentamos esa provisión tan pequeña, un salario tan mínimo, de pronto con hijos, o sin trabajo, de pronto queriéndose casar, formar una familia, pues es muy difícil asumir nuestra provisión y ver a Dios en medio de eso es muy complicado. Nos puede llevar a pensar esos 5 panes y 2 peces que tenemos muy poco. Y hay una versión muy especial en el Evangelio de Juan, me da mucha risa, se los voy a leer. En el Evangelio de Juan cuenta la historia de una manera diferente, pues, o sea, de diferentes planos. Y en Juan dice, el versículo 5 dice: cuando alzó los ojos Jesús, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Jesús es chistosísimo. Le dice a Felipe: bueno, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar el pan para todos? Para probarlo. Pero esto le dijo porque él sabía lo que había de hacer. Y hay una cosa muy importante. El Señor sabe lo que va a hacer. Nosotros no. Nosotros estamos con los 5 panes y 2 peces desesperados. Pero el Señor sí sabe lo que va a hacer. Pero Felipe está en su situación y Felipe le respondió:
Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, un denario era lo que le pagaban a un trabajador por trabajar todo el día. Entonces era más o menos, hacemos las cuentas, 200 días, como 6 meses, un poco más de 6 meses de trabajo. Entonces Felipe hace las cuentas y le dice, Señor, si yo trabajara 6 meses y trabajara todos los días y trajera toda la plata, ni siquiera nos alcanzaría para que cada uno coja un bocado de pan. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que comprar? ¿De dónde voy a comprar? Dice Felipe. Le hizo cuentas a Jesús. Tú no tienes esa plata, yo no la tengo, nadie la tiene, no la tenemos. O sea, no, que la gente se vaya. Y creo que muchas veces nosotros vemos nuestra vida así. Gano 2 millones, 1.500.000 pesos y hago cuentas y digo, no, o sea, es que no me alcanza. Y le hago cuentas al Señor y digo, es que no, es que es imposible. Y lo digo porque, no lo digo acá de que yo tenga la mayor fe del mundo, porque no. Hace un año cuando nos íbamos a casar con mi esposo, la gente nos preguntaba ¿por qué no se han casado? Y la verdad era porque no teníamos cómo, o sea, decíamos que casarse es carísimo, que a la boda y las cosas, y para nosotros era como, uy, nos toca trabajar muchos meses para ahorrar hasta conseguir para casarnos. Y nuestra vida puede verse a veces así. Señor, hagamos las cuentas, no me da, no me cuadra. La provisión a los ojos de los discípulos era una provisión insuficiente y tenían toda la razón. Eso no les iba a alcanzar para nada. Pero a los ojos de Jesús era algo diferente. Mire lo que dice el versículo 18. Tráiganlos aquí. Jesús con la mayor paz, tranquilidad. Yo me imagino él viéndolo sufrir por eso, pero él como muy tranquilo dijo, tráiganlos aquí. Lo que parecía una provisión insuficiente, en Jesús era algo útil. Jesús lo consideró importante. Ya sabemos que el Señor va a alimentar a todos, pero Él hubiera podido, digamos, hacer que cayera maná del cielo, hacer, bueno, cualquier cosa, pero Él dijo, 5 panes y 2 peces, tráiganlos. Algo muy importante, hermanos queridos, lo que Dios nos ha dado, aunque sea poco, eso es útil y eso es lo que Él va a utilizar para saciar nuestras necesidades. El sueldo que usted tiene, que trabajamos mucho en este país y ganamos poco, pero ese sueldo que usted tiene es útil para el Señor. Él lo va a hacer producirse, mire, se lo aseguro. El Señor ha prometido cubrir nuestras necesidades. Lo decía el pastor que lo pude escuchar este miércoles de recarga virtual. Él decía, puede ser que no para nuestros deseos, porque hay deseos que sí son o no son, pero siempre Él va a suplir nuestras necesidades. Una provisión insuficiente en las manos de los discípulos fue una provisión suficiente en las manos de Jesús. Una provisión insuficiente en las manos de los discípulos fue una provisión suficiente en las manos de Jesús. Y yo sé, porque lo sé, que es tener poco. Les voy a contar un poco, un mínimo testimonio. Cuando nosotros nos fuimos a casar, claro, o sea, obviamente casarse es costoso. Y fuimos una vez a una iglesia y una pastora nos llamó, dijo, que yo quiero hablar con ustedes, éramos novios. Y dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no se han casado? Y nosotros, no, si queremos, pero pues la economía y eso. Y entonces ya nos animó mucho a orar, a ayunar. Y había un lugar en específico donde nosotros no lo conocíamos, pero ella nos dijo, ¿por qué no averiguan tal lugar para casarse? Y yo dije, bueno, sí, vamos a averiguar y eso. Y dijo, averigüen el lugar y no crean que para Dios hay nada imposible. Y lo averiguamos, claro, y el lugar valía, yo creo que unas 3 o 4 veces de lo que teníamos lejos. Solo el lugar y las cosas básicas, ni sin trajes, ni sin las cosas de la casa, ni era solo el lugar, era un lugar muy costoso. Nosotros teníamos como 5 panes y 2 peces, la verdad, cuando fuimos a ver el lugar. Así era.
Y mire, Dios no nos llenó los bolsillos de dinero. No nos llenó los bolsillos de dinero. A veces pensamos que es que Él tiene que darnos 200 denarios, que tenemos que ganar 6 millones de pesos mensuales para que se solucione nuestro problema, como Felipe. Es que si yo me ganara al menos tanto, ya hacemos cuenta, al año sí, claro, si yo tuviera esto sí. Pero lo que los discípulos no se daban cuenta es que no se trataba tanto de cuánto tenían, sino a quién tenían. Las necesidades nuestras corren por cuenta del Señor. Y aunque nosotros teníamos, mire, poca fe, porque poca fe, de verdad. Yo me da mucha vergüenza con el Señor de ese lugar, porque nosotros no teníamos cómo pagar. Aparte no nos queríamos endeudar, empezar el matrimonio con un montón de deudas, no. Y la historia es muy larga, pero nosotros pusimos nuestros 5 panes y 2 peces y el Señor nos permitió casarnos ahí. Nunca tuvimos todo el monto que nos cobraron, pero el Señor nos permitió. Y muchas otras cosas así, muchos testimonios en los que yo he podido ver que no se trata de cuánto tengo, de si tengo tantos millones o si tengo esto, si se trata de que yo tengo a Jesús y que lo poco que yo tengo en Él es suficiente. Lo que pasa es que vivimos nuestra vida solucionando las cosas nosotros. Los discípulos, no, que se vayan todos, porque esa era la solución, que se vayan. Le dijeron a Jesús lo que Él tenía que hacer. No, a nosotros nos parece que mejor que se vayan. A ver, Jesús, diles que se vayan. Así eran los discípulos, estaban, que le dijeron a Dios cómo debía resolver el problema de la alimentación, imagínense. Y así somos nosotros. No, me voy a endeudar. Saco un préstamo, luego quedamos aquí con deudas. No, yo voy a solucionar, le voy a pedir prestado, nos ponemos locos tratando de solucionar, cuando en realidad lo único que tenemos es que coger nuestra provisión y mirar a Jesús. Vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Pero una provisión insuficiente en las manos de los discípulos fue una provisión suficiente en las manos de Jesús. No se le olvide eso. El tercer punto, la actitud. La actitud es algo supremamente importante para todo en la vida, y la actitud con la cual enfrentaron este problema tanto los discípulos como Jesús fue muy diferente. Lo hablábamos ahorita, los discípulos primero evadieron la necesidad como, bueno, que se vayan, yo no puedo con esto, que se vayan. Otra fue solucionarla a su modo, que Jesús los despida. Otra era cuestionar a Jesús, Señor, ¿pero de dónde? La otra era tratarlas de hacer ver a Jesús lo difícil que era. Es que está muy tarde, es que esto está muy alejado, es que hay mucha gente. Esa es la manera de solucionar a veces nuestros problemas económicos. Pero la actitud de Jesús se resume en una cosa: fe. Jesús fue un hombre de fe impresionante. Dice la palabra que dijo Jesús, tráiganlos aquí. Luego Jesús le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Que se sentara era como pues la señal de que iban a comer. Note que Él no multiplicó la comida primero, sino que primero hizo que todos se sentaran. Yo imagino a los discípulos no desesperados, porque ellos querían era que se fueran ya. Y Él los hace sentar tranquilamente. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Importante esto. Algo que me pareció interesante estudiando este texto es que en todos los 4 evangelios el relato se narra de muchas formas diferentes. Aparecen diferentes personajes, que Felipe, en otro que Simón Pedro, pero este versículo, lo que hace Jesús, está exactamente igual en los 4 pasajes. Dice que el Señor tomó los 5 panes y los 2 pescados. Le dio utilidad a su provisión, le dio valor a lo que tenía. Jesús era Dios. Él no necesitaba coger los 5 panes y 2 peces para hacer que la gente comiera, pero Él los toma porque era importante para Él, porque era la provisión que como ser humano tenía. Cada uno tenemos provisión porque pues cada uno tenemos que comer, que vestirnos, que tomar algo. Tome la provisión que usted tiene, la que Dios le ha dado. Si es poco, si es insuficiente, si lo que quedó tal vez fue poco. Esa es la provisión que Dios va a usar. Dice aquí que
los tomó, a los 5 panes y 2 pescados, y miró al cielo. Y hay que detenernos. La Biblia es bueno leerla desmenuzada, porque el mirar al cielo era algo como muy, muy característico en toda la Biblia. Es una señal de rendición a Dios. Es mirar no solamente lo que yo tengo, es mirar hacia arriba y ver que ellos no tenían solo 5 panes y 2 peces, tenían al Padre, que había prometido proveer el pan diario todos los días. Tenían a un Dios que es fiel, un Dios que tiene todos los recursos, y Jesús toma lo que tiene pero mira hacia arriba, pone sus ojos en el Padre y dice, y los bendijo. Me encanta esa palabra, y los bendijo. Esa fue la actitud de Jesús. Tomó lo que tenía, miró al cielo. Bendecir significa habló bien. Yo imagino a todos los discípulos diciendo, no, pero eso qué es, pero eso no alcanza, pero eso no sirve, pero eso llévenselo, eso cómaselo ustedes, eso para qué va a alcanzar. Pero Jesús lo bendijo. Habló bien de lo que tenía. Lo que tenemos es valioso y Jesús nos enseñó a valorarlo, a hablar bien de ese recurso que nos llega, de esa comida que tenemos, de esas cosas que nos regalan, de las cosas que por su gracia nos permite, a ver nuestra provisión desde otra perspectiva, desde el contentamiento, de decir, puede ser que yo no tenga todo lo que deseo, pero tengo todo lo que necesito y es más de lo que merezco. Y cuando vemos nuestra provisión desde esa perspectiva, las posibilidades se abren muchísimo. Cuando tenemos la fe como Jesús quiso sentar a todos, Él estaba seguro en el Padre, seguro. No en 5 panes y 2 peces, sino en su Padre celestial. Recuerda que la casa no la sostienes tú con tu dinero, la sostiene el Padre. Él ha prometido sostener. La iglesia no la sostiene solamente un pastor, la sostiene el Padre. Hay que confiar en Él. Todo lo que nosotros somos, lo que vestimos, no lo hemos ganado porque somos muy trabajadores, nos esforzamos mucho. No es por eso. Claro que tenemos que trabajar, pero Dios nos ha dado la fuerza para trabajar y nos ha dado el trabajo y nos ha dado vitalidad y la salud. Todo lo que nosotros somos depende de Dios. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que, claro, 5 panes y 2 peces no eran suficientes, pero el Padre sí era suficiente. Y eso es lo que es central en esta palabra. Los bendijo. Dios tiene el mundo entero a su disposición. Sus recursos son ilimitados. Si su propósito fuera suplir nuestras necesidades bajo nuestras expectativas, ya lo hubiera hecho. Jesús no quería impresionar a los discípulos, sino enseñarles a tener fe, confianza, a bendecir lo que tenían en el momento y a creer que aunque fuera poco para ellos, en Jesús era suficiente. Su propósito fundamental es nuestro carácter y para eso va a llevar a veces nuestra fe al límite. En ocasiones nos probará, pero Él siempre será suficiente. Jesús bendijo, habló bien de lo que tenía, dio gracias. En otra versión dice que dio gracias por eso que tenía en sus manos. Y hoy podemos elegir contemplar a Jesús, mirar nuestra provisión de tantas formas, mirar lo que tenemos y aunque parezca que no es suficiente hoy, en Jesús lo que parece insuficiente para nosotros va a ser suficiente. Recuerda, ellos no tenían solamente 5 panes y 2 peces. Ellos tenían a Jesús, Dios mismo en el desierto. Y vamos al punto final, el resultado. Dice la palabra del Señor: partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. Es muy interesante que si yo pudiera escribir esta historia, la escribiría diciendo pues cómo fue el milagro, ¿no? O sea, yo quiero saber si fue que aparecieron panes o si fue que los peces, no sé, o sea, pero no lo dice. O sea, como que la historia se enfoca en otras cosas más importantes. Dice como que listo, y comieron todos. Así se termina la historia. A mí me gustaría saber pues cómo fue el milagro, ¿sí? Si fueron que las cestas se llenaron o que se multiplicaron en la vista de ellos.
Pero la Biblia es perfecta. La intención del autor y del Señor con el texto no es que nosotros nos enfoquemos en el milagro de la multiplicación, sino en la suficiencia de Jesús. Fue suficiente. ¿Cómo? Dice que lo partió así en trozos y imagínense, lo partió así, alcanzó como para 5,000 personas. ¿Qué? Yo no sé cómo. O sea, ¿cómo se va a explicar eso? No sé, pero dice que lo partió y el resultado fue que todos comieron cuanto quisieron. En otras versiones dice hasta que se saciaron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. El resultado fue suficiente. Hay que tener fe, hermanos y hermanas. Mirar nuestra provisión, poner los ojos en el cielo y confiar en que va a ser suficiente. Con mi esposo nos acabamos de casar y esta es una palabra que ha sido un reto para nosotros. La verdad, yo no me considero como una persona de mucha fe para lo económico, sinceramente. No. O sea, yo me considero, como decía el pastor el miércoles, que uno tiene fe para creer que Dios va a poner su espíritu, que Dios va a darle sabiduría, que su gloria, pero a veces como que lo económico, y uno como que siente como que Dios no está tan involucrado, no sé. Y Dios me ha enseñado por medio de esta palabra que Dios está involucrado en nuestras necesidades. Algo que es muy importante para nosotros como pareja es que nos gusta mucho tomar agua. Nosotros tomamos agua con todo, o sea, tomamos agua en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, nos gusta mucho tomar agua. Y claro, recién casados hay muchos gastos, que la nevera, que la lavadora, que las cosas, y todavía no teníamos, pues, para tener agua, pues, un filtro, esto, estábamos trayendo agua de donde mis suegros, robando agua, porque pues no teníamos cómo, la verdad. Y mis suegros tienen un filtro súper bueno, un filtro de esos Rinauer, que son muy buenos para sacar agua. Y a mi esposo le gusta mucho ese filtro, pues él está acostumbrado a tomar esa agua, ¿no? Y claro, nosotros queríamos el filtro, pero pues no íbamos a alcanzar a comprar. Esos filtros, son carísimos, les voy a decir la verdad. Ese filtro valía como 5 millones de pesos más o menos. Él está siguiendo cara está contando todo. Valía como 5 millones de pesos, la verdad. Y no, imposible. La verdad, se los digo, imposible. No, que vamos a tener eso. Y la historia también es muy larga. Pero esta semana justo estaba orando por esta palabra, pidiéndole al Señor, y siento que eso también fue como una confirmación, porque esta semana fue la señora a instalar el filtro. Nosotros, sin mentirle, nosotros pusimos 350,000 pesos para ese filtro y el Señor trajo un filtro de esos, ese exactamente. Y yo decía, Señor, increíble. O sea, es que no es que Él le llene los 200 denarios en el bolsillo, no, eso no pasó. Teníamos los mismos 350,000 pesos, no teníamos más. Pero fue suficiente. No porque tengamos nosotros la capacidad, sino porque el Señor sí la tiene. Y este no es un mensaje de prosperidad, de que Dios te va. No, el agua es una necesidad básica. Dios suple nuestras necesidades. Y como decía el pastor, puede ser que algunos deseos también. El Señor es muy generoso. Pero en el Señor no pensemos en lo material, en lo tangible, en tantos números, sino en la suficiencia de Dios. En Jesús, lo poco es suficiente. No se trató nunca de los 5 panes y los 2 peces. No se trató si eso era mucho o era poco. Se trata de que Jesús siempre es suficiente para cumplir nuestras necesidades. Ten fe, iglesia. Estás a la cuenta del Señor. Yo les puedo decir que como nunca he visto el Señor supliendo las necesidades, es impresionante. Con poco, con lo que teníamos, Dios hizo cosas maravillosas. Para su gloria nos casamos en el lugar que habíamos querido. El Señor ha provisto, pero no porque tengamos más plata, sino porque lo poco que teníamos alcanzó. Los 5 panes y 2 peces alcanzó y sobró. Y lo que tienen como iglesia va a alcanzar, va a ser suficiente, no por las cosas, sino por quien sostiene a esta iglesia. Lo que sostiene tu familia, tu sueldo va a alcanzar. Confía en el Señor. Dile, Señor, yo me gano esto, no me gano más, pero en tu nombre, Señor. Tal vez yo no sea suficiente para sostener mi hogar,
pero tú eres suficiente. Yo quiero confiar en que va a ser suficiente. Yo quiero confiar en que no se trata de estos 5 panes y 2 peces. Quiero confiar en que tú tienes todos los recursos. Yo te invito a que identifiques tu necesidad en esta tarde y que también identifiques tu provisión y que bendigamos eso que el Señor nos ha dado, en que podamos orar. Si quieres, está de pie y oremos juntos por esa provisión que Dios te ha dado, por ese trabajo, por ese sueldo, por lo que quedó en esta iglesia. Tengamos fe en el Señor Jesucristo, que Él nos dice que sí, que puede que no sea suficiente en este momento, pero que en Él va a ser suficiente. ¿Qué tal si bendecimos el nombre del Señor? Señor, gracias por lo que nos has dado, así como nos lo diste, esa cantidad que nos diste. Gracias porque las necesidades nos recuerdan nuestra dependencia a ti. Porque si no necesitáramos nada, tal vez ni te miraríamos, Señor, ni reconoceríamos tu gloria y tu reinado. Hoy queremos contemplarte a ti y confiar en que en ti, Señor, va a ser suficiente. Hoy venimos como iglesia rendidos en fe, Señor. No en lo que tenemos hoy, no en lo que nos ganamos, ni en lo que ganaremos, sino en ti, Señor. Confiamos en que tú serás suficiente. Tú estás a cargo de todo, Señor. Tú estás a cargo de todo. Hoy nos levantamos como iglesia en fe y en convicción. Lo que hoy es insuficiente en nuestras manos será suficiente en tus manos, Jesús. Aquí estamos en adoración y en rendición a ti. Oh